Bienvenido a este segundo día del bootcamp de este Growth Week y este día justamente vamos a ver cómo vas a gestionar tu tiempo y el de tu equipo. Y mira, te voy a ser honesta, yo dediqué un bootcamp completo, un día de bootcamp completo a este tema porque es tan importante y muchas veces nosotros le damos tan poca prioridad a cómo nosotros manejamos nuestro tiempo y organizamos el de nuestro equipo, y eso muchas veces nos lleva a nosotros perder el 80% de horas hombre, que fue lo que me pasó justamente el año anterior. Yo disminuí el año anterior 80% de horas hombre de mi equipo y la pude destinar en tareas estratégicas, pero solamente con organización y optimización del tiempo. Entonces, yo tengo un check, literal, un check con preguntas que yo me hago todos los días, AM y PM. Es algo muy rapidito que yo hago con preguntas para mí, y por eso voy a comenzar primero contigo como CEO, como dueño de empresa o como, no sé, como encargado de marca y demás. ¿Para qué? Para que tú puedas tener esa plantilla, tú la ejecutes, tú la imprimas literal y que puedas darle check cada día del mes para que te puedas dar cuenta qué tan factible o qué tan no factible fue ese día con la gestión de tu tiempo. ¿Listo? Yo voy a comenzar primero con esta primera plantilla para que la imprimas. Está justamente en el workbook y es justamente el del día de hoy, para que lo puedas buscar como esta segunda etapa y que vas a ver primero ¿cuáles son mis prioridades del día? Eso es lo primero que yo hago. Yo me siento en mi escritorio y yo digo, el día de hoy yo tengo, por ejemplo, que tener esta reunión para yo validar, por ejemplo, los procesos de publicidad paga y delegar en el equipo para que me entreguen, por ejemplo, la semana que viene. El segundo, por ejemplo, es yo hacer un proceso de workflow o de customer journey de cuando un cliente ingresa a mi empresa. Y la tercera prioridad es, por ejemplo, no sé, algo personal. La tercera prioridad es yo sentarme y yo pensar en mi próximo viaje del año 2026, por ejemplo. Entonces, fíjate cómo acá yo me coloco 3 prioridades en diferentes áreas de mi vida y ya yo literalmente lo pongo en mis sprints. ¿Qué son sprints? Que fue lo que me preguntaron el otro día cuando hice el primer live. Sprints son lapsos de tiempo que yo tengo en el día. No es que yo simplemente me siento y cuando yo quiera voy a comenzar a hacer esta prioridad del día, sino que yo, por ejemplo, trabajo 4 horas de 8 a 12 y yo comienzo y digo, de 8 a 9 yo hago esta primera tarea, de 9 a 10 hago esta segunda tarea, de 10 a 11 hago esta tercera tarea. Fíjate que yo no lo coloco de 15 a 20 minutos porque estadísticamente uno dura aproximadamente 27 minutos para poder concentrarse en una tarea. Entonces por eso yo coloco una hora. Hay personas que lo colocan de 45 minutos y ponen 15 minutos adicionales para descansar, para relajarse. Eso está súper bien. En mi caso yo lo hago de una hora y una hora. ¿Por qué? Porque yo trabajo 4 horas al día. ¿Listo? Entonces, en tu caso lo puedes hacer perfectamente como desees, quizás día completo con horas de descanso, pero en mi caso yo hago un intensivo en la mañana. Entonces, te decía, primero comienzo con la primera pregunta, que es ¿cuáles son mis prioridades del día? ¿Listo? Luego hice check de todas mis tareas del día de ayer y ahí pones sí o no. Porque para mí es importante. Fíjate que aquí voy en un proceso de neuroventas contigo mismo. Si yo ayer dije que no, yo el día de hoy no puedo poner que no. Yo tengo que fallar un día, pero no puedo fallar 2. Entonces, fíjate cómo yo voy a tratar al siguiente día de yo realmente lograr esas metas que yo me propuse el día de ayer. Entonces, ahí te dije la segunda pregunta. Ojo, si no tienes el workbook, búscalo, porque eso es un check que vas a tener en tu escritorio diario que ya a mí me ha funcionado y que yo lo hice de inicio a fin, iba agregando, quitando preguntas. La tercera, ¿algún cuello de botella que deba resolver? Fíjate cómo aquí fíjate que lo que uno se dice a uno mismo es muy importante. Es muy importante el tú no decir un problema. Si yo digo un problema, si yo me digo qué problema tengo el día de hoy, yo digo, Dios mío, no tengo solución. Pero si yo digo cuello de botella, es como que simplemente tengo que pasarlo y seguir. Tiene solución, lo que tengo que solucionarlo, justamente dedicarle el tiempo para poder solucionarlo. Y entonces fíjate como yo digo, algún cuello de botella que debas resolver. Ese cuello de botella puede ser, por ejemplo, tengo un equipo, por ejemplo, que está desmotivado y porque tiene mucho trabajo, mucho cúmulo de trabajo y necesito, por ejemplo, agregarle una persona por debajo para que haga tareas un poquito más operativas y que ese director se pueda enfocar en tareas más estratégicas. Eso es un cuello de botella, debo solucionarlo, debo buscar el personal, debo crear, por ejemplo, un ODR, que es la plantilla que te voy a presentar a continuación, después de este punto, para que sepas cómo tú liderar personal de élite de la forma correcta. Entonces, fíjate cómo tú identificas diariamente algún cuello de botella que vayas a darle check para que eso no se quede en tu cabeza. ¿Listo? Luego, tengo mis sprints con tareas estratégicas por hora.
Recuerda, los sprints son los lapsos de tiempo para yo dedicarle a una tarea en específico y no tener 10.000 tareas en una hora y ir resolviendo y responder. A mí me pasa que yo duro muchas veces una hora sin responder el celular, pero porque estoy en sprints y no asumo tareas de otra persona o no asumo tareas que quizás no deba yo asumir ese día en específico porque no son importantes, porque son quizás necesarias pero no importantes o no urgentes. Entonces yo simplemente lo agendo para el siguiente día porque ese día tengo un sprint en específico estratégico e importante. Entonces fíjate cómo ya yo identifiqué mis prioridades. Entonces esas prioridades los debo colocar en sprints con tareas en específico y con horas en específico porque si no, simplemente no lo logro y me diluyo en el día completo. ¿Listo? Luego, mis reuniones de hoy duraron al menos 30 minutos. ¿Por qué es importante para mí el yo saber que mis reuniones duraron 30 minutos? Porque estadísticamente una reunión estratégica para tú delegar, para un CEO específicamente, no debe durar más de 30 minutos, porque si no tú comienzas a hablar de la vida, del amor, de la aventura, y ya ahí se fueron los 30 minutos y ya ahí se te fue la mañana completa y la tarde completa. ¿Qué yo hago? Que yo ingreso una llamada y yo digo, listo, prioridades, cuéntame. O sea, ya ahí comenzamos de una vez como que a decir informaciones importantes. ¿Por qué? Porque ya para hablar del amor y la aventura yo tengo otra reunión que es la de ODR los lunes para hablar con cada personal y demás. Pero los otros días son muy estratégicos, enfocados en logros de resultado. ¿Listo? Entonces, recuerda delegar en la reunión, no después. Hay muchas personas, y justamente me pasa con mi equipo, que dicen, no, yo no he mandado el reporte de la reunión, yo no he mandado, por ejemplo, el resumen de lo que vimos. En mi caso, yo, mientras voy en la reunión, voy apuntando todos esos tasks que se quedan luego de la reunión, quién lo va a hacer y para cuándo me lo va a entregar, y termina la reunión y doy enviado. Ya yo terminé esa reunión y ya yo delegué. Yo no dejo, no le he enviado tal información, no. Igual con los clientes. Si yo tengo un 1 a 1 con un cliente en específico, yo delego en el proceso de ese 1 a 1. Voy hablando con él y tengo mi celular o mi computador y voy colocando, listo, perfecto, me queda claro. Entonces, en resumidas cuentas, acordamos, sí, Stephanie, enviado por el grupo y ya quedó delegado. No tengo que quedarme con esa tarea para el transcurso del día de 5 minutos, aunque yo entienda que no me vaya a costar mucho tiempo, pero sí cuesta mucho tiempo porque te resta energía para las otras tareas que tengas estratégicas. ¿Listo? Entonces, la siguiente pregunta. Fíjate que todo esto lo vas a hacer de forma diaria. Tuve mi reunión diaria con el equipo y yo sé que muchas veces nosotros no le prestamos atención al tema de reunión diaria con el equipo y le damos quizás prioridad al tema de los clientes. Y sí, está bien, pero no está bien porque al final 15 minutos con tu equipo no te va a restar absolutamente nada, pero sí vas a ganar muchísimo. Muchas veces en esa llamada con el equipo me dicen, Steph, me están llegando listas calificados. Steph, tengo un tema con este cliente en específico, me está pidiendo tal cosa y yo no sé cómo entregárselo, por ejemplo. Steph, no encuentro esta plantilla. Steph, tal cosa. Y en una llamada de 15 minutos yo resuelvo los cuellos de botella de todos mis directivos. En 15 minutos solamente. Y logro que el personal se sienta súper tranquilo, que se sienta súper guiado, que sienta que tiene Stephanie ahí. Y eso es una llamada simplemente de 15 minutos. Entonces, fíjate cómo yo lo coloco aquí. Y lo coloco aquí porque yo también cometí el error de yo dejar de lado esa llamada de 15 minutos. Yo le daba prioridad a otras cosas. Por eso lo coloco aquí. Porque si fallo un día, no fallo dos. ¿Listo? Aquí. ¿Cuántas horas estuve en social media? Perdón, tengo una pregunta anterior, pero ¿cuántas horas estuve en social media? Y me pasa que yo normalmente, por ejemplo, me estoy tomando un café y yo estoy en el celular, acá, viendo el Instagram, pero muchas veces ese tiempo, en vez de yo viendo Instagram y viviendo la vida de los otros, yo puedo dedicarlo quizás al próximo viaje que yo voy a tener con mi esposo, quizás a una idea creativa que me surgió, pero si tengo mi mente pensando, invirtiéndola o gastándola en energías, en ver la vida de otros, ¿qué pasa? Que al final no tengo espacio o no dejo espacio para poder fluir en ese momento que se supone que debe ser tranquilo, ¿listo? Entonces ahí yo siempre veo cuántas horas yo duré y tengo una meta de no más de 1 hora al día, ¿listo? Entonces, ¿cuántas preguntas me hizo mi equipo hoy? Y yo sé que eso puede parecer algo como que, oye, Stephanie, no importa cuántas preguntas mi equipo me haga, no tengo problema con eso, la verdad como que no me hace nada. Y honestamente, si tu foco es delegar, si tu foco es tener equipo élite, si tu foco es tener una empresa escalable, ¿qué es lo ideal?
que tú sí calcules cuántas preguntas ellos te hacen, porque cada pregunta es una duda que ellos tienen que tú no se le has solucionado, que tú no has creado un proceso para ellos. Entonces muchas veces el equipo me pasa que te hacen preguntas que ya ellos saben o que ya ellos tienen un proceso. Entonces, ¿qué yo hago? Listo, vete al manual de tal cosa, o está, por ejemplo, en School en tal sesión. ¿Para qué? Porque si se lo mando me lo van a seguir preguntando, y si me hacen una pregunta y ellos necesitan una información adicional para pasarme a mí, para yo responderla, yo le digo, pero ¿por qué me haces esta pregunta si tal cosa? O sea, como que los llevo para que ellos sepan, cuando vengas a mí con una duda, que sea realmente porque yo no te la he dado anteriormente, porque no hay un proceso creado para eso, porque cada pregunta que me haga mi equipo yo la voy a evaluar, yo la voy a contabilizar, ¿listo? Entonces, yo sé que puede parecer un poquito abrumador, pero al final sí funciona, porque al final el equipo se queda trabajando a futuro con cosas que ya tú literalmente ya le dijiste en tiempos anteriores. Un punto también, no lo coloqué aquí, pero un punto importante es, yo tengo una plataforma que se llama Loom, no sé si ustedes la conocen, pero cada pregunta que me hace el personal yo la grabo. Si yo nunca la he respondido. Y yo tengo una carpeta de Q&As, preguntas y respuestas, y si una persona me dice, Steph, ¿cómo yo entro, por ejemplo, al Drive para hacer tal cosa? Y yo lo grabo en vez de responderla. Yo le digo, hola, te voy a explicar cómo hacer tal cosa. Aquí ingresas a tal cosa, y yo le pongo el nombre, y ya a futuro, cuando una persona me pregunta lo mismo, yo simplemente le mando ese Loom. Entonces ahí lo puedes tomar en cuenta también, porque es también para eliminar como que tiempito extra de preguntas y respuestas. Entonces, lo otro, ¿logré todas mis metas? Eso es otra pregunta que yo me hago al final del día. Fíjate cómo aquí las primeras 5 preguntas son más del inicio del día y las otras preguntas son del final del día. ¿Y qué va a pasar y por qué es tan importante esta pregunta en específico? Porque si tú tenías, por ejemplo, 3 prioridades el día de ayer y te faltó una en específico, ¿qué va a pasar? Que tú le vas a colocar a que tú no lograste todas tus metas. Entonces, mañana tú no te vas a dar ese margen de error para tú no lograr esas 3 metas o esas 3 prioridades, porque tú vas a querer colocar que sí. Entonces, fíjate cómo todo esto es neuroventas. Al final es como trabajarte para que tú trabajes lo más óptimo posible y que logres los resultados día a día. No solamente, no, al final del mes corran, no, que día a día se vayan logrando los objetivos. Lo otro, identifiqué esa tarea que me toma 5 minutos hacerla y le di check. ¿Y qué es esa tarea que me toma 5 minutos hacerla? Es yo hacer un pago a un cliente, es yo solicitar un pago a un cliente, es yo hablarle a una persona o a un personal para yo agendar una reunión, es yo agendar una reunión en mi calendario, es, por ejemplo, yo hacer una compra de algo que necesito comprar. Son tareas que son muy rápidas, o revisión o aprobar algo. Son tareas que son muy rápidas, que te restan energía. Entonces, hay un consejo importante. Trata de entender cuáles son esas acciones que no tienen que estar en sprints largos, que simplemente son de 5 minutos. Hazlas, sal de ellas rapidito, para que al final te puedas concentrar en esas acciones que sí son mucho más estratégicas y que no te resten energía en el día a día con tus prioridades. ¿Listo? Lo otro, ¿debo agendar algún proceso interno? Y el otro día un cliente me preguntó, Stephanie, ¿qué es un proceso interno? Un proceso interno es, por ejemplo, un paso a paso que debe tener un cliente al ingresar a mi empresa. Y si yo lo dejo empírico, a que no, Stephanie lo hace, o tal persona lo hace, cuando viene a ver no lo va a hacer tan bien como tú lo haces. Y ahí es lo importante de tú crear una empresa escalable, el que la persona que tú contrates lo haga tan bien como tú lo harías. Si lo harías tú mismo, literalmente. Y muchas veces para eso yo creo hasta guiones. Hola, Harold, ¿cómo estás? Mi nombre es Stephanie Gutiérrez, bienvenido a mi equipo, que el día de hoy también es el tuyo. Fíjate cómo ya yo le creo ese guión y ya el cliente siente la misma emoción con otra persona élite como la que sentiría conmigo. Entonces, si entiendes que con una de las preguntas que te hace tu equipo en el día debes crear un proceso interno para que al final no hayan baches, porque los baches y los errores es justamente porque nosotros como SEO quizás no damos la total claridad, transparencia y paso a paso de la A a la Z de cómo el equipo lo debe hacer, porque si hay un fallo, el equipo va a saber que falló porque ya hay un manual de procesos. ¿Listo? Entonces aquí yo coloco, ¿debo hacer algún proceso? Y si debo hacer algún proceso, como es algo importante, más no urgente, que yo hago, que yo lo coloco, por ejemplo, en mi sprint del jueves de la semana que viene, y ya ahí yo me descargo de esa tarea en específico, porque sé que ya yo coloqué un tiempo para yo invertírselo la semana que viene y que no va a ser un cuello de botella futuro ni que se va a convertir en un urgente, porque le di su prioridad en el momento, en tiempo y forma. ¿Listo? Entonces, otra cosa, ¿a quién felicitarías del equipo? Y aquí es importante porque muchas veces el equipo hace un súper buen trabajo en alguna de sus gestiones y nosotros decimos, wow, qué chulo quedó eso, qué bien, me encantó, o qué buen proceso hizo esta persona.
O, por ejemplo, qué buena respuesta le dio al cliente, o qué nice quedó ese contenido, o logró este cliente una venta muy importante, etcétera, etcétera. Y nosotros no nos tomamos el tiempo de nosotros decir, a esta persona yo la debo felicitar por ese trabajo. Le voy a hablar y le digo, hola Mario, ¿cómo estás? Oye, mira, felicidades por el día de hoy. Siento que te desenvolviste súper bien con este cliente en específico y te felicito por eso, muy orgullosa de ti. Eso yo lo hago al final del día, a una persona en específico. ¿Cuál es la última pregunta? ¿A quién le diría a mejorar? Fíjate, aquí no te estoy diciendo que esa persona es mala, simplemente es una persona que quizás le faltó un proceso y no lo tomó en cuenta, o no le respondió de la forma correcta a un cliente, o no respetó los procesos internos de nosotros, etcétera, o se desapareció en un momento que debía estar, etcétera, etcétera. Entonces ahí yo espero normalmente al final del día, ¿por qué? Porque yo soy muy intensa, yo si encuentro algo mal y yo te lo comienzo a decir en el proceso, en el momento, yo comienzo, oye, pero es que tal cosa, y como que me altero. Entonces si yo lo dejo al final del día, ya me enfrío y le digo, hola, por ejemplo, Harold, mira, honestamente no me gustó tal cosa, que no me entregaste, por ejemplo, tal cosa a tiempo, ¿tú crees que sería posible que a partir de hoy lo hagamos de tal y cual forma? Y mira cómo de esa forma tú hablas como un líder, esa persona te recibe como un líder y no recibe como que Steph me está molestando, Steph sí molesta, Steph, no sé, es demasiado micromanagement, etcétera, sino que lo dice, cónchale, sí, fallé, tiene toda la razón, lo voy a hacer mejor para la próxima. Entonces, mira, este es mi check. Son unas 10, 12 preguntas que yo me hago, AM y PM, no me quitan en lo absoluto nada de tiempo, pero sí son preguntas estratégicas que me permiten el yo mantenerme enfocada en mis prioridades y no las prioridades quizás de otra posición, que ya esa posición debe literalmente empoderarse de esa gestión. ¿Listo? Y de aquí entonces voy a pasar no solamente a las preguntas tuyas, sino a las preguntas del equipo. Y aquí paso a la parte de ODR, que es lo que te comento. El ODR es literalmente tener objetivos diarios, semanales y mensuales relevantes para ti. Que yo hago, y aquí te coloco justamente en el workbook esa plantilla, y es el tú colocar AM y PM, cuáles son esas tareas diarias que debe hacer esa persona para cumplir con su gestión. Y fíjate que el ODR no solamente tiene tareas específicas AM o PM, sino que tiene también metas específicas y esa persona le va a comenzar a llenar, a darle check. ¿Para qué? Para que sepa, listo, si el día de hoy, por ejemplo, yo debí tener, no sé, imagínate que 100,000 views, porque el objetivo de mi personal de contenido, por ejemplo, no es subir un post, es tener una cantidad de views y lograrlo específicamente, que ya él puede entender, listo, yo lo logré o no lo logré. Y si su meta era 100, él coloca, por ejemplo, 75. Pero mañana él no va a querer lograr 75, él va a querer lograr 125 para él poder lograr ese que no logró el día anterior. Y es la forma de tú diariamente trabajar en acciones claves para tú lograr un objetivo al final de la semana o al final del mes, y no esperar el 29, el 28 y darte cuenta que estás malísimo en la métrica para poder comenzar a tomar decisiones. ¿Listo? Por eso es tan importante el ODR y las reuniones diarias, para identificar por qué quizás esa persona no logró en ese día en específico esa meta que se trazó. ¿Listo? Lo otro que también incluye el ODR es entender también cómo se siente esa persona, cómo está su bienestar, cómo se siente, por ejemplo, con el vehículo, con la oferta, con nuestro servicio, con el tipo de clientes que estamos recibiendo. Todo eso tú lo vas a llevar en esta plantilla que yo te coloqué aquí en el ODR, y es un ODR por cada persona, por cada personal que tengas en tu empresa. Ojo con esa parte. Es importante que tú sepas que si tú vas a ingresar a una persona, primero debes hacer el ODR, porque primero tú debes entender cuáles son esas tareas que esa persona va a hacer AM y PM, y obviamente le brindas muchísimo más tranquilidad, porque sabe que no hay como que proceso prueba-error, porque ya tiene muy claro cuáles son tus expectativas del trabajo de esa persona día a día. Y lo otro, listo, hago mis tareas día a día, pero ¿cuál es esa métrica por la cual tú vas a medir mi gestión? Entonces fíjate cómo rápidamente tú puedes con un solo ODR ya entregárselo a esa persona, y ya a futuro cuando tú quieras contratar de nuevo un perfil de ese tipo, ya tú simplemente bajas el ODR, se lo presentas y listo. ¿Qué objetivo tiene el ODR? Primero, entender qué tan saludable está haciendo para esa persona esa gestión diaria, si le gusta, si no le gusta, si se siente orgulloso de trabajar contigo, si no, si entiende que hay alguna oportunidad en tu servicio,
si entiende que hay alguna oportunidad en la optimización, en la automatización. ¿Cuál es el otro objetivo? Que entienda cuáles son sus tareas AM y PM diariamente para que no se sienta como que perdido en ese proceso. Y tercero, entender cuál es esa métrica y que tú puedas tomar decisiones a tiempo con esa persona. ¿Listo? Entonces, fíjate cómo acá comenzamos primero con preguntas diarias. Te pido que la imprimas y que la tengas ahí en tu escritorio, y segundo vamos con las tareas de tu equipo, y ahí tú puedes literalmente tener un equipo élite enfocado en resultados y que tu tiempo también sea lo más optimizado con el equipo posible. Bueno, por el día de hoy ya solamente te pido que con este workbook llenes justamente este ODR de los directivos de tu empresa para que ya puedas entregárselo. Ojo con algo, no tiene que ser un desglose súper grande de sus tareas, ¿no? Porque ya el equipo normalmente, si ya lo tienes en tu empresa, ya sabe cómo manejarse, simplemente colocarle como conceptos para que sepa en qué orden lo va a ir haciendo. Entonces te pido que el día de hoy lo hagas para que mañana ya podamos entrar en marketing y ventas. El día de mañana vamos a ver en el workshop, en el bootcamp, vamos a ver cómo crear contenido de alto impacto de forma rápida, de forma creativa, y cómo crear embudos y automatización que te funcionen. Entonces mañana va a ser un día de mucho contenido, va a ser muy tupido ese día. Aquí es más importante, pero un poquito más relajadito, porque lo que quiero es que sepas que no hay necesidad de trabajar 12 horas al día, no hay necesidad de tú hacer todas las tareas de tu equipo, siempre y cuando tengamos procesos correctos. ¿Listo? Entonces el día de hoy, a llenar el ODR de tu equipo, a imprimir esas preguntas para que puedas llenarle el día de hoy y comenzar a crear como ese hábito, y mañana nos vemos con toda para poder ya entender cuáles son esos contenidos que el día de hoy el equipo nuestra, porque trabajas con nosotros o porque no trabajas con nosotros, no sé con quién trabajas, pero que ya el equipo pueda comenzar a trabajarlo con nuestra metodología, y que puedas también incluir automatización y que puedas incluir embudos si el día de hoy no lo tienes, para que literalmente no tires dinero al aire, sino que sí tengas leads calificados día a día y que puedas llevar esas métricas. ¿Listo? Nos vemos mañana. Chao, chao.